Muy buenas tardes, mi nombre es José Escobar, soy estudiante de la carrera Gerencia de Negocios en la Universidad Tecnológica de Honduras, donde estoy cursando la asignatura Filosofía impartida por la catedrática Carmen Durón. En calidad de tarea final estoy presentando este video relacionado al tema El vitalismo, el problema de la vida. Como primer punto, voy a dar un breve concepto sobre lo que es el vitalismo y en qué consiste. El vitalismo es una doctrina de la filosofía que se caracteriza por afirmar y exaltar la vida y sus consecuencias. Ve la vida como la principal realidad y se esfuerza en entenderla, pero no tiene uniformidad debido a la diferencia en cómo concibe la vida. ¿En qué consiste el vitalismo? La teoría de los vitalistas consiste en decir que los organismos vivos son fundamentalmente diferentes de las entidades que no tienen vida, porque contienen algún elemento que no es de índole físico o porque están gobernados por principios diferentes de las cosas que son inanimadas. En una forma más sencilla, el vitalismo nos dice y afirma que las entidades que tienen vida contienen algún fluido, algún tipo de fluido o un espíritu que la distingue. En alguna de las formas más sofisticadas, el espíritu vital se convierte en una sustancia que infunde cuerpos y que es la encargada de darle vida. De esta manera, el vitalismo se convierte en la opinión de que existe una organización distintiva entre los seres vivos. La historia del vitalismo. El vitalismo fue una corriente del pensamiento filosófico y científica a finales del siglo 1900 y principios del 1901, que tomaba en consideración la vitalidad como parte fundamental del ser. Decía que la razón provenía de la vitalidad y que la vida era una realidad irrevocable. El vitalismo surgió en contraposición al racionalismo, dado que intentaba darle un carácter humano y moral al hombre que el racionalismo había eliminado en su época. Para los vitalistas, la vida es mucho más extensa que la razón y el origen y fin de la razón es la vida. Según la teoría del vitalismo, todos los organismos vivos tienen un elemento vital que la diferencia de los otros seres inanimados. Esta corriente de pensamiento es usada para causas animalistas, antiaborto, pacifistas y vegetarianas, entre otras, con la intención de darle un carácter vital a todos los seres diferentes de los inanimados. El origen del vitalismo. En las ciencias, el vitalismo científico deriva directamente de la biología. Durante los siglos 600 y 800 se intentó dar explicación a diversos fenómenos biológicos y fisiológicos a través del pensamiento vitalista. Aunque la explicación del vitalismo científico puede parecer de tipo sobrenatural, no es más que una manera de explicar que el cuerpo humano no es solamente mecánico e inerte, sino que hay una fuerza vital llamado por algunos ánima y por otros fuerza dominante, que genera movimientos que permiten al cuerpo humano regenerarse y renovarse. En la filosofía, en el campo de la filosofía, el vitalismo es conocido como la filosofía vital. Surgió en contraposición a las corrientes racionales de la época e intentaba explicar al ser desde un punto de vista emocional, impulsivo, movido por la energía vital y no por elementos puramente materialistas. Para la filosofía del vitalismo, la vida es valiosa en sí misma y ajena a lo racional.
Sin embargo, existieron filósofos como Blondel que explicaron el vitalismo sin dejar de lado la razón. El vitalismo es la filosofía, en la filosofía es mucho más entero que en la ciencia, ya que toma consideraciones de tipo emocional e intenta darle un sentido espiritual al ser, pero no religioso. Intenta darle una explicación a la existencia humana basándose en la vitalidad. Teoría y características del vitalismo. La teoría vitalista sostiene que existe una fuerza vital que constituye el componente fundamental que armoniza tanto la mente como el cuerpo. A partir de esta noción, el hombre es considerado una mezcla de cuerpo, mente y fuerza vital. Entre sus características principales se dice que el vitalismo es irracional, ya que a través de la razón no se puede captar la esencia del ser y el vitalismo es lo que le da sentido al mismo. Según el vitalismo, la realidad se caracteriza por ser dinámica y la razón pretende atrapar ese dinamismo y convertirlo en algo estático. Para el vitalismo solo se puede percibir la realidad a través de sensaciones y emociones, que son características opuestas a la razón, con la cual vivir es la única forma de acercarnos a la verdadera realidad de la existencia. El vitalismo propone conectar con la realidad de una manera humana. Por eso intenta no emitir conceptos racionales sobre la vida, sino que pretende centrarse en percibir la realidad a través de sensaciones, sentidos, emociones e impulsos. Existen varios representantes del vitalismo. Yo hablaré de algunos, en especial de Friedrich, que es considerado el representante más destacado del vitalismo. Estudió filosofía y unos cuantos semestres de teología y fue catedrático de la Universidad de Basilea. Su pensamiento se basa en una crítica profunda a la cultura occidental que, según él, está basada en valores que niegan el factor vital del hombre. Friedrich plantea una crítica a toda la tradición occidental, sobre todo a Platón, ya que considera a este como el origen de dicha civilización y de la filosofía cristiana. Le culpa de haber traicionado el espíritu fisiológico auténtico, la perspectiva de la vida, introduciendo un planteamiento antinatural y antiviral y negando a la vida los instintos vitales que son sustituidos por unos valores fuera de este mundo. Al resultado de esta oposición la denomina nihilismo y se ha buscado un sentido tan trascendente, supremo, tan absoluto, que al no conseguirse, se ha suplido con una disparidad de valores que nunca termina de satisfacer al ser humano. La historia de Occidente es considerada la historia de un error, ya que, ya que esa línea socrática, platónica y cristiana se convertiría en el principio rector de la humanidad durante siglos. También tenemos a Henry Bergson, que al igual que Friedrich, Henry mantenía en su filosofía el concepto del vitalismo, pero con unos matices diferentes. Este filósofo introdujo el concepto de elan vital. Para él, la vida es una tendencia que se desarrolla de una manera u otra en diferentes seres. El concepto vitalismo de Bergson se diferencia de otras, ya que el vitalismo puro habla de la fuerza vital como un fenómeno irreversible en todos los seres vivos, mientras que para Bergson la vida se desarrolla de maneras diferentes en los diversos seres vivos según sus necesidades.
Debido a ello, la fuerza vital no es la misma para los seres vivientes. También tenemos el concepto de Maurice Blondel. Su filosofía predicaba que la acción era lo que unía todas las partes del ser y era una consecuencia de impulsos y emociones, pero también de la razón. Blondel era cristiano y como tal tenía muy presente la religión en sus pensamientos intelectuales. La acción intenta unir todas las partes del ser, la racional, la espiritual, la fuerza vital. Según Blondel, todas estas son influencias de la acción final del ser. Por otra parte, José Ortega y Gasset consideraba la razón vital como el motor de la vida. También intentaba hacer compatible la razón con la existencia pura. Intentó encontrar un punto medio entre la razón y el vitalismo. Para él no hay oposición entre ambos. Una no sustituye a la otra, sino que se complementan una con otra. La razón se usa por el hombre para vivir. Por tanto, la inteligencia humana está movida por impulsos vitales. En conclusión, el vitalismo es la posición filosófica caracterizada por postular la existencia de una fuerza o un impulso vital sin que la vida no podría ser explicada. Se trataría de una fuerza específica distinta de la energía estudiada por la física y otras ciencias naturales, que actuando sobre la materia organizada daría por resultado la vida. Muchísimas gracias.